metaplasia en los ejemplos. Metaplasia, y hablamos o mencionamos como una metaplasia de epitelio respiratorio. Sí, puede, digamos, llegar a convertirse hacia un carcinoma. Estamos de acuerdo que este proceso se considera como premaligno. Estamos de acuerdo, es una persona que fuma, va a desarrollar metaplasia escamocelular en los alveolos, estamos de acuerdo, en los bronquios, en los alveolos. Todo esto, digamos, como un fenómeno de protección. Pero vamos, o sea, el paciente luego desarrolla bronquitis crónica. ¿Por qué? Pues porque se pierde la actividad ciliar, la secreción de moco del epitelio. Estamos de acuerdo que el epitelio normal tiene, no lo tiene. Apaguen sus micrófonos, doctores, por favor. Escucho que alguien está escribiendo en el teclado. Sí, y bueno, posteriormente a esto puede venir la transformación maligna. ¿Por qué? Porque acuérdense que la metaplasia es un, permítanme. Listo. Si la metaplasia anula o inhabilita los mecanismos del control de la replicación celular. Se cursa por estos fenómenos que pueden, digamos, también generar, al igual que la hiperplasia, que pueden generar, transformación hacia un carcinoma. Y en el libro viene una imagen muy ilustrativa de cómo tú puedes, o cómo se observa, esta metaplasia de una manera transicional. Estamos de acuerdo en donde tú puedes ver en algunos campos, por ejemplo, en este epitelio, biopsia de bronquios, tú puedes ver en dónde está el epitelio respiratorio normal, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Estamos de acuerdo, y cómo de manera gradual, ¿sí?, se va convirtiendo en un epitelio escamoso estratificado. Estamos de acuerdo. Esto, digamos, por un lado. Y dentro de las mismas adaptaciones celulares, ¿sí?, tenemos otro ejemplo, que va al contrario. ¿Estamos de acuerdo? En el esófago, ¿sí?, en el tercio distal del esófago, en el tercio más bajo del esófago, el epitelio que reviste esta estructura, pues es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. ¿Qué es lo que pasaría si una persona tiene reflujo gastroesofágico constante? Pues bueno, ese es un epitelio que no está diseñado, no está estructurado genéticamente para resistir el embate ácido. Por lo tanto, va a sufrir metaplasia, ¿os recuerdo?, para evitar precisamente que el paciente se esté ulcerando, porque esos epitelios con el ataque ácido se ulcera. Vean este esófago. Todo esto blanco que está aquí al centro es fibrina. Todo esto rojo que está alrededor, pues, es el eritema, el rubor propio de la inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Son úlceras, todas son úlceras por flujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a lo largo del tiempo? Bueno, el paciente va a desarrollar, o la persona va a desarrollar una metaplasia, parece un epitelio que tenga la capacidad de soportar esos pHs bajos, y este epitelio es un epitelio de tipo gástrico. Estamos de acuerdo, como lo vemos en la imagen, que ese es el epitelio encargado de secretar, ¿sí?, ácido clorhídrico, pero también tiene la capacidad de soportarlo. Ahora bien, eso también es un arma de doble filo, porque en un inicio pues sí va a proteger al paciente, pues no se va a ulcerar, se va a quemar, no se va a presionar el esófago por el flujo gastroesofágico. Y estos pacientes, doctor, hago un paréntesis, ¿se me escucha bien? Sí, doctor. Gracias. También puede haber una fase maligna, estamos de acuerdo, hacia un adenocarcinoma de esófago tipo gástrico, así se le llama, en donde en esta imagen vemos como de donde estoy señalando con el puntero hacia la derecha tenemos un epitelio escamoso certificado normal, pero de donde está más o menos el puntero rojo
Hacia la izquierda tenemos formaciones epiteliales, pero en este caso ya no es un epitelio de tipo cilíndrico gástrico, sino más bien este es un adenocarcinoma gástrico, o un adenocarcinoma de esófago tipo gástrico. ¿Estamos de acuerdo? A esta condición se le conoce con el epónimo de esófago de Barrett. ¿Estamos de acuerdo? Y es una lesión totalmente premaligna. O sea, el esófago de Barrett es una entidad que se va a complicar en la mayoría de los casos con un adenocarcinoma de colon por reflujo gastroesofágico. Por eso el reflujo gastroesofágico es importante controlarlo, porque no es cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Tiene implicaciones muy graves a futuro, ¿no? Y tenemos, en el caso que hablamos son metaplasias epiteliales, estamos de acuerdo, pero también tenemos metaplasias mesenquimatosas, ¿sí? En donde, en este caso, la metaplasia mesenquimatosa realmente no es un, digamos, mecanismo de protección inicial, como en el caso de las metaplasias epiteliales, sino la metaplasia de tejidos mesenquimatosos se da en el contexto de la inflamación, ¿estamos de acuerdo? O del trauma, ¿sí? La imagen que estamos viendo es una proliferación fibrocelular o de tejido conectivo laxo común, sobre todo por exceso de producción de colágeno, que estaba localizada en la encía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un nódulo, un aumento del volumen en encía, en donde acá tenemos mucosa, tenemos el revestimiento epitelial que estoy señalando, voy a señalar con el puntero, todo desde aquí, desde donde estoy marcando, estamos de acuerdo, más o menos hacia arriba, toda esta banda de color amoratado, ¿sí? Violáceo es epitelio escamostratificado, queratinizado, propio de la encía. Sabemos que es de la encía porque tiene en algunas partes procesos epiteliales muy delgaditos y largos como este. Tenemos la lámina propia que está constituida por tejido conectivo laxo común, y hasta abajo tenemos este hueso, que esto, digamos, no es un hueso propio de la cortical alveolar ni nada, estamos de acuerdo, este hueso está inmerso en el tejido conectivo de la lesión. Sí, y bueno, este tipo de fenómenos que ocurren con mucha frecuencia, por ejemplo en la encía, tiene que ver con inflamación. O sea, la inflamación induce a las células madre tisulares a veces a que se diferencien en tejidos mesenquimatosos, hueso, tejido adiposo, rara vez en cartílago, entre otros. Muy bien, doctores. Y por un lado, bueno, ya terminamos adaptaciones celulares. No sé si tengan dudas, preguntas respecto a esta parte del tema, doctores. ¿Quieren preguntar? Acuérdense que hay que levantar la mano. Nada, perfecto, doctores. Entonces vamos a continuar con otra parte de este mismo capítulo denominada acumulaciones celulares. Sí, como su nombre lo dice, son, son sustancias químicas que suelen acumularse en las células porque se están produciendo en cantidades grandes. Yo creo que rebasan los mecanismos de eliminación, de degradación propios de la célula, o bien estos mecanismos están alterados, son inadecuados. ¿Estamos de acuerdo? La célula está produciendo sus elementos de desecho o se le están acumulando químicos, tal vez no en una tasa muy acelerada, pero no los puede eliminar. Entonces serían las dos causas de por qué en general, por qué se llegan a acumular sustancias químicas al interior de la célula. Puede ser un depósito de una sustancia química exógena anormal. Estamos de acuerdo, aunque el libro no los menciona, pero por ejemplo un caso típico de esto es el acúmulo celular de carbón, por ejemplo, ¿no? O bien pueden ser sustancias, perdón, endógena. Listo, puede ser o puede ser también una sustancia endógena, algo que normalmente la célula produce, pero debido a cualquiera de los dos fenómenos que se mencionan en este párrafo, suele acumularse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pueden ser sustancias totalmente inocuas, o sea, que se acumulan pero no causan ningún daño, y otras que sí son patogénicas o digamos,
su acumulación sea causa de daño celular. Y pueden localizarse en tres compartimentos importantes de las células, sobre todo en esos tres: citoplasma, en los lisosomas o en el núcleo. Es en donde suelen acumularse estas sustancias. Y bueno, de las más frecuentes tenemos los triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? Los triglicéridos, cuando se acumulan, te crean un cuadro clínico denominado esteatosis. La esteatosis, por lo tanto, es la acumulación de triglicéridos. Y estos se acumulan sobre todo en células parenquimatosas, o sea, en las células sobre todo que tienen la función de los órganos, ¿sí? Principalmente del hígado, o sea, del músculo cardíaco, músculo estriado y riñón. ¿Por qué? Sobre todo en estas células, porque son las encargadas, sobre todo los hepatocitos, del metabolismo lipídico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellas mismas metabolizan estos lípidos, por lo tanto, son las más susceptibles a quedar o a desarrollar acúmulos, en este caso, esteatosis o acúmulos de triglicéridos. Todo esto tiene que ver con disfunción celular o con lesión celular, ¿estamos de acuerdo? Si las células hepáticas se llegan a lesionar, pues entonces una de las primeras manifestaciones va a ser la esteatosis, ¿sí? Y bueno, las principales causas de lesión celular a este nivel son toxinas. Ya vimos que muchas de estas toxinas se producen o se metabolizan en el hígado a través del citocromo P450. El alcohol también es una causa de esteatosis, desnutrición proteínica, diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Paciente con diabetes mellitus tipo 2, dentro de eso, no controlado, y no todos, en algunos subtipos, sí tienen también ciertas deficiencias metabólicas, lipídicas. En la obesidad y en anorexia, ¿estamos de acuerdo? Son los contextos en donde podemos encontrar este fenómeno de esteatosis. ¿Estamos de acuerdo? Y la característica, digamos, clínica macroscópica de este fenómeno de esteatosis es la coloración amarillenta que el acúmulo de triglicéridos le confiere a los tejidos. En este caso, el hígado pierde su coloración marrón normal, como lo vemos aquí. Ese sería parte del hígado que todavía permanece o es el remanente normal, por digamos, lo sabemos por este color parduzco, y todo esto es hígado con una gran, todo esto amarillento es la parte del hígado que tiene una gran cantidad de triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? A esto le llamamos esteatosis hepática, o de manera tradicional, o como se le dice, como lo comenta la gente que no está en el área médica, hígado graso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se menciona que alguien tiene hígado graso es porque tiene el hígado muy cargado de triglicéridos y que se puede ver un poco amarillo o muy amarillo, como es este caso. ¿Estamos de acuerdo? Microscópicamente lo que se observan son células, en este caso tenemos adipocitos llenos de vacuolas, pueden ser microvacuolas o macrovacuolas. Estas vacuolas representan los espacios que al interior de las células en donde están depositados los cristales de triglicéridos. Normalmente durante el procesamiento de estas muestras, como digamos, se hacen inmersiones del tejido en alcoholes, en giloles, sí, estos triglicéridos se disuelven. Por lo tanto, lo único que sueles ver en un corte, digamos, preparado de manera rutinaria, tenido con hematoxilina y eosina, son los espacios que suele ocupar el colesterol, que pueden ser redonditos, como se ven acá, o pueden tener forma alargada, poco como de aguja, como lo observamos en esta parte. Muy bien, doctores. Otra de las sustancias químicas que pueden llegar a acumularse es el colesterol. ¿Sí? El colesterol, sí,
se llega a acumular cuando hay una sobrecarga del mismo colesterol, o bien puede ser una mezcla de ésteres de colesterol con triglicéridos en los macrófagos. Sobre todo es en donde llegan a acumularse estos lípidos, ¿estamos de acuerdo? Es un aspecto microscópico característico de estos, son esos macrófagos llenos de espuma, muy vesiculados, ¿estamos de acuerdo? En donde todas esas vesículas pues, es colesterol fagocitado. Y eso tiene que ver con situaciones, por ejemplo, con una ingesta abundante de lípidos, una ingesta aumentada de lípidos, o cuando las personas tienen alteraciones del metabolismo o del catabolismo lipídico por deficiencias enzimáticas que no pueden ellos, digamos, internalizar, o sus células no pueden internalizar de manera efectiva el colesterol para ser procesado, pues va a quedar al exterior de la célula, se va a depositar, pero va a ser fagocitado, vamos, por los macrófagos. Y el cuadro clínico característico de esto pues es la aterosclerosis. La aterosclerosis, estamos de acuerdo, te va a formar estas placas o estas estriaciones que se ven acá, que inicialmente son estriaciones de color amarillento en la pared de las arterias. Esta es una aorta, ¿sí? Lógicamente es un espécimen de necropsia, ¿sí? En donde todas estas estriaciones amarillentas representan acúmulos de macrófagos cargados con colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Fagocitando este colesterol que se suele depositar con mucha afinidad en las paredes de las arterias. Y estas te van a dar formación pues, a las placas ateromatosas. ¿Estamos de acuerdo? Como en este caso, las vemos placas ateromatosas que ya están elevadas, están gruesas, y aquí tenemos, en este caso, donde no está señalado, sí, una placa ateromatosa ulcerada. ¿Estamos de acuerdo? Pues, digamos, esta es causa de trombosis, de formación, es la causa muy común de formación de trombos arteriales. Y lo que observamos en la pared de las arterias, pues son todas estas, todo esto que se ve aquí que estoy señalando, que parecen espacios llenos como de burbujas, de espumita, son macrófagos que están fagocitando cristales de colesterol. Algunos no han sido fagocitados, tal vez por su tamaño muy grande, como este. Estamos de acuerdo, es un cristal de colesterol muy, muy grande. Estamos de acuerdo, tiene forma de aguja, por acá se ven otros. ¿Sí? Muy bien. Y otro elemento químico que también puede acumularse son las proteínas. Cuando hay captación excesiva de proteínas es cuando se va a observar un incremento, una acumulación celular. Y o bien cuando hay una síntesis excesiva de proteínas. Una de las situaciones clínicas en donde suele observarse esto son en aquellas alteraciones en la función renal, sobre todo en el llamado síndrome nefrótico, en donde hay una alteración en la filtración del glomérulo, ¿sí? Que deja, digamos, salir muchas proteínas, ¿sí? Entonces los túbulos contorneados van a reabsorber, ¿sí? Esa proteína, porque pues, no hay que dejarla escapar, ¿no? Y si esa proteína está en cantidades muy, muy elevadas, pues entonces la reabsorción va a incrementarse, estamos de acuerdo, y esta reabsorción va a llevar a un acúmulo sobre todo de albúmina, ¿sí? Ahorita vamos a ver imágenes de esto, ¿sí? Y eso se va a ver como gotículas de color rosita o eosinófilo al interior de las células. Existen otras formas de acumulación de proteína, los cuerpos de Russell. Yo les hago la siguiente pregunta, doctores. ¿Qué es un cuerpo de Russell? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie quiere participar, doctores? ¿Qué es un cuerpo de Russell? A ver. Doctor Fernando Delgadillo Carrillo, ¿qué es un cuerpo de Russell? Doctor Fernando Delgadillo Carrillo, ¿qué es un cuerpo de Russell?
Por tercera vez, doctor Fernando Delgadillo Carrillo, que es un cuerpo de Russell. Muy bien, doctor. Entonces ya no tiene la participación para este próximo parcial. A ver, doctora María Cristal, diga. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, yo tengo entendido que son como acumulaciones de inmunoglobulinas. ¿En cuál célula? Bueno, en células plasmáticas. Muy bien. Perfecto, doctora, gracias. Entonces, un cuerpo de Russell, si es una célula plasmática que está congestionada. Acuérdense que la célula plasmática, como función, tiene el producir inmunoglobulinas, son proteínas. Cuando la célula plasmática es sujeta a una tasa de mayor producción de inmunoglobulinas, estamos de acuerdo, como en el caso de la inflamación o en situaciones de neoplasias como mieloma múltiple, esa tasa exagerada o exacerbada de producción de proteínas va a llevar a que se congestione en algún momento. Y todo su citoplasma se va a llenar de proteínas y esto va a hacer que el citoplasma se ponga eosinófilo, o sea, muy, muy, muy rosado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La hialina alcohólica también, digamos, es el depósito de proteínas o el acúmulo de proteínas en el citoplasma en los hepatocitos de pacientes que tienen hepatopatía alcohólica. Y los ovillos neurofibrilares propios de enfermedades como Alzheimer y enfermedad de Parkinson, sobre todo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que observamos aquí son los túbulos contorneados proximales. Lo que les mencionaba, ¿qué es lo que pasa si el glomérulo no está filtrando proteínas, no lo está regresando al torrente sanguíneo, las está eliminando de manera exagerada? Bueno, pues los túbulos contorneados proximales se van a encargar de reabsorber todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Si hay mucha proteína, pues entonces se va a acumular en las células epiteliales de los túbulos contornados proximales, porque a lo mejor la reabsorción o la cantidad de proteínas que está reabsorbiendo es mucho mayor a la que se está regresando al flujo sanguíneo. Y esto, digamos, va a generar que se vean estas gotículas de proteínas, sobre todo de este lado, sí, muy grandes y muy numerosas, ¿estamos de acuerdo?, al interior de las células de los túbulos, del túbulo proximal. Eso te indica que en este caso el paciente tiene o está cursando con un fenómeno de proteinuria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, donde por algún motivo pues, está desechando proteínas, puede ser hipertensión arterial, puede ser algún trastorno propio del riñón que ya que tenga lesionado, vamos, al gromero. Estas serían las células plasmáticas, ¿estamos de acuerdo? Características con su forma ovoide, ¿sí? Redondeada. Aquí se ven algunas alargadas, pero en general es ovoide, con sus núcleos fuera del centro, cargados hacia un extremo, y con su cromatina nuclear cargada sobre todo en la periferia, con ese patrón le mencionan como de disco de teléfono antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Todas esas que se ven acá, estas son cuerpos de Russell, ¿estamos de acuerdo? Son células plasmáticas cargadas de inmunoglobulinas en donde el citoplasma se torna más rosa de lo normal. Inclusive en algunos casos el núcleo llega a perderse o llega a quedar oculto y únicamente vemos el perfil de la célula con todo este citoplasma muy rosadito. Entonces estos son cuerpos de Russell. ¿Sí? Estos son hepatocitos que tienen, digamos, una biopsia de un espécimen de un hígado con daño por consumo excesivo de alcohol, en donde tenemos, vean, acúmulo de triglicéridos y tenemos también acúmulo en los adipocitos de estos cristalitos o de estas proteínas eosinófilas que en conjunto, bueno, te hablan de daño hepático. En el caso de los triglicéridos, pues es un acúmulo de triglicéridos, y en el caso de todo este componente
de eosinófilo le llamamos la hialina alcohólica. Hialina alcohólica. Y se llama hialina, el término hialino significa que esto rosado tiene se refracta en el microscopio como si fuera vidrio. O sea, tienes un aspecto liso, sí, muy refractante de la luz. ¿Estamos de acuerdo? O cuando, digamos, una superficie es eosinófila y es muy lisa como vidrio, sí se le da el nombre de hialino, con H. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene. Es hialina alcohólica, pero el término general, inclusivo, es hialino. Y tenemos los ovillos neurofibrilares. ¿Estamos de acuerdo? Esos ovillos neurofibrilares que se ven aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estos también son ovillos neurofibrilares. Son acúmulos de proteínas en el encéfalo propios de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, doctores. Y continuemos entonces con acumulaciones celulares y veamos glucógeno. ¿Sí? Glucógeno se acumula en tejidos en pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo en el metabolismo de la glucosa, sobre todo diabetes mellitus, mal controlada. Acuérdense que el problema de enfermedades como diabetes mellitus no es la propia diabetes mellitus como tal. Bueno, hay enfermedades que sí, por el propio hecho de tenerlos. Acuérdense que de la diabetes mellitus, ya eso lo van a ver con el doctor Sánchez, hay diferentes, podemos decirles, tipos dentro de la misma clasificación 2, sobre todo. Algunas cursan muy bien, algunas cursan muy mal, algunas son fáciles de controlar, algunas no. Hay pacientes que tienen diabetes mellitus, pero no por el simple hecho de tener diabetes mellitus, ¿estamos de acuerdo? Van a tener complicaciones. O sea, las complicaciones vienen por el mal control. ¿Sí? Ese es un punto importante. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo menos frecuente es que hay enfermedades que tienen un componente eminentemente genético y que se caracterizan porque los pacientes desarrollan depósitos de glucógeno, estamos de acuerdo, de manera anormal en las células, y bueno, en conjunto estas enfermedades se les conoce como glucogenosis, que son una serie de síndromes en donde una de sus características es un acúmulo de glucógeno en las células, que no tiene que ver con un propio metabolismo alterado como en la diabetes mellitus. Y lo que se observa, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus es acumulación de glucógeno en el epitelio de los túbulos renales, en los miocitos cardíacos y en las células beta de los islotes de Langerhans, en donde se produce la insulina. Son los sitios en donde suele acumularse esto, sobre todo en pacientes que tienen diabetes mellitus 2. Y vean, por ejemplo, estos islotes pancreáticos, todo esto que estamos observando es páncreas, ¿sí? Cómo tienen acúmulo de esta proteína, ¿estamos de acuerdo? O de la proteína que normalmente se produce en este sitio, que es insulina. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un paciente tiene resistencia a la insulina? Pues entonces las células beta de los islotes pancreáticos van a funcionar de manera exacerbada para incrementar la producción de insulina con el fin de, digamos, controlar, estamos de acuerdo, la falta de actividad de la insulina, porque no le está captando las células, estamos de acuerdo. Y esto va a llevar a que la insulina se acumule en las células beta de los islotes pancreáticos, lo cual se va a ver también como gotículas, pero en este caso, para ver estas gotículas, tienes que utilizar tinciones que, perdón, aquí hay un error, es glucógeno. Sí, aquí va a haber, digamos, se tiene que hacer uso de una técnica en el laboratorio, una técnica de histoquímica que te pigmente glucógeno, porque el glucógeno no se ve con la tinción de hematoxilina y eosina. Y esta técnica es la técnica del ácido periódico o técnica de Schiff,
que te permite observar de color, digamos, entre tonos rojos y violeta rosado, estamos de acuerdo, del glucógeno, como el caso de la imagen que se está viendo en este momento. Muy bien. Y tenemos también pigmentos que se pueden acumular, ¿sí?, al interior de la célula. Uno de ellos es la lipofuscina. ¿Sí? Yo les hago la siguiente pregunta. ¿En qué contexto o por qué se acumula la lipofuscina? Y la lipofuscina, ¿qué te indica cuando se ve acumulada en una célula? ¿Quién quiere participar? A ver, doctora Brenda Cristina Sánchez. ¿Es señal de envejecimiento, doctor? Así es. ¿Y ese resultado de qué proceso bioquímico que lleva al envejecimiento, doctor? ¿Qué causa que se deposite lipofuscina? Pues es como parte de atrofia, ¿no? A ver, ¿quién tiene una opinión o quién quiere complementar la opinión de su compañera, doctores? A ver, doctor Emilio Hernández. Indica también la presencia de la acumulación de radicales libres, ¿no, doctor? Perfecto, es indicativo de peroxidación lipídica o de daño, vamos, en general, por la presencia de radicales libres, por estrés oxidativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Son complejos de lípidos peroxidados, proteínas, ¿estamos de acuerdo? Que se producen por efecto de los radicales libres, sobre todo especies reactivas del oxígeno en las membranas de las células. ¿Estamos de acuerdo? Este es el origen que tiene esta lipofuscina. No es un pigmento que al acumularse vaya a causar enfermedad, sino te indica que la célula que lo contiene en algún momento de su existencia estuvo sometida a estrés oxidativo. ¿Estamos de acuerdo? Y es parte de los procesos de envejecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el estrés oxidativo te lleva a envejecimiento. Por lo tanto, el acúmulo de lipofuscina, es, como ya lo mencionaron ustedes, es signo de envejecimiento. Cuando se llega a acumular en grandes cantidades en un tejido, puede hacer que este tejido se vea de color café, un poquito pardo. Por eso esto se le llama también atrofia parda. ¿Estamos de acuerdo? O digamos, atrofia del envejecimiento. ¿Sí? Y en las células, en la tinción de hematoxilina, cuando detectas células que pueden tener lipofuscina, lo haces porque observas estos gránulos que se ven acá arriba. ¿Sí? En este caso tenemos miocitos cardíacos cargados de gránulos de color amarillento, un poquito café pardo, que son insolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de histotecnología no se disuelven. Entonces, tomando en cuenta el aspecto granular, cafezoso, amarillento de estos gránulos, y en dónde está localizado, ¿sí?, en el miocito cardíaco, en el hepatocito sobre todo, podemos determinar que esto es lipofuscina. Hay digamos, colorantes que te permiten ver esto con mayor claridad. Hay una técnica para pigmentar o teñir la lipofuscina. Pero vamos a hacer con el simple hecho de verlo y sobre todo la edad del paciente. Pues, China. Muy bien, permítanme. Y tenemos otros. ¿Cuáles son esos pigmentos que también pueden ser algo bien común? Los seres humanos tenemos. Doctor, perdón que le interrumpa, pero es que Bueno, se escucha. aquí
Doctor, es que no se le escucha bien, se está trabando mucho. ¿Se está trabando mucho? A ver, Sí. permítame. Voy a entrar y salir. Muy bien, doctores, ¿me escucho bien ya? Sí, doctor. A ver, ¿alguien dijo que no? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ok. Muy bien, entonces la melanina. La melanina es un pigmento que se produce normalmente en los melanocitos. Tenemos esta biopsia o muestra de piel donde observamos melanocitos. Los melanocitos los encontramos o los identificamos en un epitelio escamoso certificado queratinizado como la piel. Doctor, Mande usted. perdón que lo interrumpa, pero es que yo no veo su presentación. Perdón, doctora, sí, es que perdón, yo creo que nadie la está viendo. Ahora sí ya la ven. Gracias, doctora. Sí, entonces mencionaba que los melanocitos son las células productoras de melanina. Sí, nosotros identificamos a los normales por la posición que tienen en los epitelios de la piel, o sea, en la epidermis y en algunos casos como en los epitelios de las mucosas, en el caso de la cavidad bucal. Los identificamos por su forma, sobre todo por su núcleo o su citoplasma, mejor dicho, claro, translúcido, que no capta colorante, y su posición basal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este es un melanocito, este melanocito clarito. Sí, y son los que se encargan de producir la melanina, ustedes lo saben. Ahora bien, estos melanocitos de manera normal no retienen melanina, sí, sino que estos melanocitos transfieren la melanina a los queratinocitos que tienen en su vecindad, sobre todo a los queratinocitos basales o, digamos, estratos parabasal. Digamos, el estrato parabasal constituye, o las células parabasales, mejor dicho, son las células del estrato espinoso que están pegaditas al estrato basal. Y esto le va a conferir pues, una coloración normal a los tejidos, ¿estamos de acuerdo? Depende de tu ascendencia o del grupo étnico al que tus características étnicas, digamos, vas a tener un mayor grado de melanina o menor grado de melanina, ¿estamos de acuerdo? Por eso se identifican 5 subtipos o 5 fototipos cutáneos, y esto depende del color de piel dado por la melanina, pero también cómo respondes al sol. Y existen, por lo tanto, también situaciones anómalas en donde suele acumularse melanina. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber situaciones en donde el melanocito se transforma en una célula que se llama nevocito, la cual ya no transfiere la melanina a los queratinocitos, sino más bien se la queda a ella, ¿estamos de acuerdo? Y es en donde aparecen los nevos melanocíticos, los llamados lunares por la gente, ¿no? O bien puede haber situaciones en donde haya depósito de melanina o caída de melanina hacia el tejido conectivo desde el epitelio, en este caso tenemos epitelio mucoso hacia el epitelio, así que caiga melanina o se transfiera melanina hacia el tejido conectivo, que esta melanina quede o sea fagocitada por los macrófagos presentes en el tejido conectivo, dándote origen a áreas de pigmentación melánica que no son, digamos, parte de lo normal. Sí, entonces siempre el acúmulo de melanina tiene que ver con situaciones de normalidad, tiene que ver con situaciones de normalidad o de variación de la normalidad, como son los nevos melanocíticos, lesiones como máculas melanóticas que vamos a ver el siguiente semestre, inclusive hasta situaciones neoplásicas como los melanomas. Estamos de acuerdo que una de sus características pues, es la distribución excesiva y anómala del pigmento melánico. Y digamos, esto tiene un color pardo negruzco, de ahí que las lesiones, por ejemplo, que están cargados, los tejidos que están cargados con melanina, pueden tener una coloración que va del café al negro,
dependiendo de la concentración de gránulos de melanina. Muy bien, y tenemos la hemosiderina. Sí, la hemosiderina se forma por oxidación, ¿sí?, de la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina o el hierro, ¿sí?, en la hemoglobina y en donde se almacena como el hígado, siempre se va a almacenar en asociación con una proteína que se llama apoferritina y se van a dar una estructura, el hierro y la apoferritina, denominada micela de ferritina. Entonces, la micela de ferritina es la que suele acumularse en forma y oxidarse en forma de hemosiderina. Y eso le confiere a los tejidos también un color amarillento, un poquito dorado, bien café. Si ustedes quieren ver o se quiere ver, identificar con mayor precisión hemosiderina, pues hay que hacer una tinción que te pinte el hierro de color azul. Esta tinción se llama azul de Prusia, que en algunos contextos es importante porque puede no ser fácil diferenciar, por ejemplo, hemosiderina de melanina. Y los dos pigmentos suelen ser, digamos, en la tinción de hematoxilina y eosina suelen ser similares, de color café, amarillito, pardo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces sí es necesario utilizar una tinción que te marque el hierro. Y cuando tienes acúmulo de grandes agregados de micelas de ferritina, pues entonces vas a tener cuadros clínicos que te generan la pigmentación macroscópica muy evidente de los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo, digamos, porque está fagocitado, sobre todo, digamos, en situaciones patológicas. ¿Estamos de acuerdo? Hay situaciones normales, como por ejemplo en la médula ósea. Es normal que haya depósitos de hemosiderina, sobre todo en los macrófagos, porque son los encargados de eliminar los eritrocitos añejos, viejitos, sobre todo en la médula ósea, vaso y el hígado. Entonces ahí es común encontrar entre los macrófagos o en los macrófagos hemosiderina y no se considera como normal. Puede haber grandes cantidades de hemosiderina, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando esto es más una situación difusa en los tejidos, que no nada más compromete o está en los órganos encargados de la eliminación de los eritrocitos, esto sí puede constituir una alteración en forma de hemosiderosis o hemocromatosis, ¿sí?, en donde, digamos, se están eliminando de manera exagerada eritrocitos, por lo tanto, se están depositando por salida de los eritrocitos micelas de ferritina, y esto va a causar que haya una pigmentación generalizada de los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sí ya se considera totalmente patológico. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas al respecto? Vamos a ver. Doctora Yunuen. Sí, nada más era preguntar si eso de la, ahí voy, es que me lo marca mal escrito, alcaptonuria. Eso no viene en el libro, doctora. Bueno, es que cuando yo busqué de eso de hemosiderina, me mandaba a eso que La era por el color alcaptonuria es amarillo. por ácido, es acúmulo de un, híjole, no recuerdo cómo se llama este ácido, pero vamos, o sea, es un evento tan raro que inclusive el libro no lo contempla. Aquí la situación es que probablemente tú tienes apuntes o presentaciones de tus compañeros, pero de quinto semestre. Olvídate de eso, doctora. ¿Sí? Eso no lo vamos a tomar, el libro ni siquiera lo toma en cuenta porque es un fenómeno metabólico, una enfermedad metabólica muy poco frecuente. Está bien, gracias. Ándale, doctora. Doctora María Cristal. Sí, doctor, disculpe, sobre la melanina lo que tengo duda, en la caída, dijo, la caída de melanina o se transfiere, ¿cómo eres? Que la verdad no entendí esa parte. A ver, la melanina normalmente ¿en dónde está, doctor? ¿En los melanocitos?
No, acuérdate que los melanocitos lo producen, pero normalmente se deposita ¿en dónde? En el... En los queratinocitos. Los queratinocitos, sí, perdón. Estamos de acuerdo, el melanocito normalmente no retiene melanina, sino la transfiere hacia los queratinocitos. Los queratinocitos son los que, los depositarios de la melanina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la melanina pasa del estrato basal de los melanocitos, o sea, del epitelio, hacia el tejido conectivo, se menciona que la melanina se cayó hacia el tejido conectivo. A ese fenómeno se le llama como caída de la melanina, o también se le recibe el nombre de incontinencia pigmentaria. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me di a entender, doctor. Sí, de hecho ya entendí esa parte. Gracias, doctor. Muy bien. Doctora Jocelyn Huerta. Buenos días, doctor. Con respecto a lo que está mencionando, es que mencionó un nombre de cómo se le llamaba al melanocito cuando acumulaba la melanina él mismo, ¿no? Sí, puede ser. No, bueno, son en el contexto, por ejemplo, de un lunar o de un nuevo melanocítico, que ese es el nombre. Entonces ahí el melanocito suele sufrir cierta transformación morfológica y funcional. Y en este caso sí suele retener melanina. Igual en el melanoma, o sea, ya como tumor, como neoplasia maligna, estos mismos melanocitos neoplásicos también suelen sí retener la melanina. Estamos de acuerdo, cosa que no hace los melanocitos normales. Los melanocitos normales no retienen melanina. Nada más la mandan hacia los queratinocitos. No sé si me di a entender, doctor. Ah, ok. Entonces, nada más se llama melanocito cuando neoplásico y ya. Sí, cuando es normal melanocito. En el caso de los nevos o de los lunares se les llama nevocitos. En el caso de los melanomas son melanocitos tumorales o neoplásicos. Sí, ya, gracias. Ándale, doctor. Muy bien, ¿dudas, preguntas al respecto? Doctora Jocelyn. No, ya preguntaste tú. ¿Quién más quiere preguntar, doctores? Nada, perfecto, doctores. Entonces, el día de hoy nos quedamos aquí, doctores. Nos vemos el próximo jueves, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor.